Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Y antes de arrancar, no va a ser la excepción. El día de hoy quiero declarar la palabra que el Señor nos dio para este año 2023, que ya prácticamente está finalizando. En la versión La Palabra de Dios para Todos, Éxodo capítulo 19, verso 5. Ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen, yo los trataré a ustedes como mi propiedad preferida. O sea, si de veras cumplen mi pacto, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen, de entre todos ellos a ustedes los trataré como mi pueblo. Amén. Amén. La obediencia va a ser nuestra brújula como creyentes. Y créame que nosotros, junto con el equipo ministerial, los pastores de Quito, estamos orando para que ninguno de nosotros caiga en una trampa a causa de desobedecer algo que el Señor nos está pidiendo. Estamos orando que el Señor sea misericordioso. Estamos orando para que cada uno de nosotros, ustedes como pueblo de Dios, aprendan a tener un corazón obediente. Así que no se olvide, la obediencia va a ser clave, su brújula en cada decisión, en algo que usted tiene que hacer, a donde usted se vaya a mover, a donde la familia, algún familiar suyo quiera ir. Asegúrese de que sea el camino por donde Dios quiere que se dirija. Amén. En todo es clave la obediencia. Y sin más preámbulo, quiero ir a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este momento. Mire, escuche bien, porque yo le decía, este fin de semana, y me atrevo a decir, los dos siguientes van a ser claves. Estos meses que están acabando, noviembre y diciembre, van a ser cruciales también. No solo para nuestro país, para el mundo entero. Y más que nunca, este mundo está siendo un terreno muy difícil, pero muy, muy difícil para la iglesia, para los creyentes. A partir de la pandemia, cosas cambiaron. A partir de la pandemia fue un antes y un después, fue una de las señales, no solo natural, sino espiritual, creo yo. Y el ambiente sobre toda la tierra se ha vuelto muy hostil para la fe. Como dice la Escritura, el amor de muchos se enfriará, está profetizado. Usted va, el ambiente en todo el mundo, y sabe, ahora a causa de la tecnología lo podemos percibir también. Usted puede, a través de las redes sociales, del internet, percibir esta atmósfera aún en otros países. Se ha vuelto muy hostil para la fe, lleno de tentaciones, pruebas, dolor, aflicción, injusticia, enfermedad y muchas otras cosas terribles. Nosotros las sabemos porque las noticias escuchamos, vemos, leemos. Y muchas veces esta adversidad en contra de la iglesia, en contra de la fe, parece un desierto que no termina, porque se está juntando con nuestras propias luchas individuales. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios problemas y nos parecen una montaña intraspasable, en donde nuestra supervivencia espiritual está en juego. Y me gusta mucho esta palabra, supervivencia espiritual. Es un tiempo en donde el creyente ahorita más que nunca tiene que estar firme. Se trata de la supervivencia espiritual que está en juego en este tiempo. No sé si usted lo ha visto, lo ha sentido, lo ha percibido, pero todos los días hay una guerra en curso a nuestro alrededor. Todos los días, una guerra que no para. Y muchos
de los participantes de esta guerra son invisibles a nuestros ojos naturales. Pero, y aunque no vemos a esos enemigos invisibles, sí podemos ver los resultados que esta guerra y que estos enemigos invisibles están provocando. Por ejemplo, peleas en los hogares, hay ataques, oposición, batallas. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que es como que escuchan voces. Uno dice son los pensamientos, otros dicen hay sueños. Si usted se pone a pensar, dice en estas semanas o en este mes me pasaron cosas. Batallas, tanto naturales como espirituales. Incluso, como les digo, en nuestro interior hay una voz, hay voces. Como que se ha levantado en este tiempo una voz maligna que nos dice que no hay una forma de superar estos obstáculos, de que nada va a cambiar. Los hogares están siendo destruidos, las personas se ven atrapadas en la servidumbre del pecado. No sé si usted sabía, pero en nuestra provincia está creciendo cada vez más el índice de suicidios entre el rango de los 15 y 25 años, o sea, jóvenes. Estas personas que no pueden liberarse, incluso muchos niños que pueden citar las palabras de un cantante de música de rap, pero no pueden citar algo que Jesús dijo, no saben quién es Jesús. Si usted va a Netflix, y no sé si nos van a censurar, porque yo veía en el servicio del anterior fin de semana, el domingo, había unos comentarios que decían están ocultos, no pueden mostrar, algo así decía, son sensibles. Y mi hermano, el pastor de Bray, estaba hablando del orgullo nada más. Y cuando yo puse destapar, estaba hablando del orgullo. Pero las redes sociales lo censuran como ofensivo. Pero no sé si usted, vuelvo yo, no importa si nos censuran a Netflix, usted va ahí, incluso en las caricaturas, hay cosas en contra del cristianismo. Caricaturas en donde alguien habla de Jesús y llega otro dibujo animado y le dice que eso no es correcto y se burla. Eso están escuchando los niños, eso están mirando los niños, ese es el entretenimiento de nuestros pequeños ahora. Muchas almas están encarceladas y condenadas a la destrucción eterna y por desgracia la lista sigue y no tiene fin. Estamos viendo todo esto. Y esa voz maligna y oscura nos propone rendirnos. Y yo le estoy hablando en este momento ahora sí a la iglesia. Hay una voz maligna que nos está proponiendo rendirnos. Llámele usted como sea, pensamientos, pero es como una voz, ¿verdad? Y yo sé que nos ha estado proponiendo. Yo ¿sabe por qué le digo esto? Porque como pastor esta voz me habla también. A todos nos va a hablar. Lo importante es que usted no le haga caso. Esa es la diferencia. Esa voz nos está proponiendo rendirnos. Nuestro corazón se ha estado llenando de desesperación, de ansiedad, de ira, de angustia. No sé si a alguien le ha pasado o lo ha visto, lo ha vivido en esta temporada lo que le estoy diciendo. Y si usted ha sido de esos creyentes que ha estado siendo atacado, que ha estado sufriendo mucha oposición, déjeme recordarle de parte de Dios que los cristianos debemos ser como soldados fuertes, siempre en guardia, manteniéndonos firmes, siempre perseverando y velando por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recordemos que Jesús dijo que encontraríamos aflicciones en el mundo, pero también nos dio las herramientas para enfrentarnos a Él. Mire lo que dijo Jesús, Juan capítulo 16, verso 33. Palabras de nuestro Maestro en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Señor nos lo recuerda, dice, hace más de 2000 años yo obtuve la victoria para la iglesia. Esto quiere decir que todos los creyentes que en verdad hemos nacido de nuevo, ¿qué quiere decir nacer de nuevo? Que usted toma la decisión
de no pecar deliberadamente, de no cometer errores que usted sabe, que usted es consciente que hay cosas que no le agradan a Dios, y entonces usted deja de practicarlas, de hacerlas. Eso es nacer de nuevo. Eso se llama arrepentimiento. Eso se llama camino de santidad, no de perfección, de santidad. Y otra cosa es que como ser humano usted caiga y cometa errores, pero no deliberadamente. Esa es la diferencia. Y entonces, si en verdad hemos nacido de nuevo, la palabra nos está diciendo que hemos sido empoderados para vencer al mundo, no en nuestras fuerzas, sino a través de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra de Dios. Hemos sido empoderados para vencer el mundo. Eso no quiere decir el mundo físico, sino está refiriéndose a su cultura, sus valores, su forma de pensar, su forma de actuar. Las Escrituras declaran en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Y mientras el Señor nos está compartiendo este mensaje, lo que el Espíritu Santo quiere es que usted empiece a tomar fuerza. No sé, es como, no sé, usted ha visto una pelota, una boya, un inflable cuando está guardado en su caja o está metido en un cajón. Usted lo aplasta, lo desinfla y entonces se hace muy pequeño, pero cuando lo vuelve a usar usted le inyecta aire y otra vez toma forma y se hace grande. Eso es lo que Dios quiere en este momento, soplar de su Espíritu para que nuestra fe crezca. Nosotros como hijos de Dios en este momento tengamos una postura diferente. Es crucial. Ahora, yo le animo, sigamos recorriendo las Escrituras para encontrar los elementos esenciales para hacer resistencia espiritual. Porque mire, cuando hay una guerra y hay momentos en donde el enemigo, uno de los bandos, está tomando el control, el otro bando tiene que hacer resistencia. Y para que usted me entienda espiritualmente, de manera general, el mundo, nuestro país, nuestra ciudad, está bajo ataque. La iglesia en general, la fe está bajo ataque. No se espante, las Escrituras dicen que son necesarias estas cosas que pasen. Lo importante es que nosotros debemos entender el tiempo en el que estamos viviendo y saber que es momento de hacer resistencia espiritual. Y yo quiero que pongamos atención a estos elementos esenciales para hacer resistencia espiritual que nos van a permitir a nosotros como creyentes destruir esos ataques, detener esa oposición, callar ese susurro diabólico que trata de, o que ha estado tratando de doblegar nuestra voluntad, de esclavizarnos con el temor, esclavizarnos con una posición de estar conformes, para que nos demos por vencido. Y estas herramientas las podemos encontrar a través de la carta de Pablo a los Corintios. Aquí podemos encontrar el antídoto, la estrategia para salir vencedores. Acompáñenme a leerla en 1 de Corintios capítulo 16, los versículos 13 y 14. El Señor le está hablando personalmente a la iglesia, le está dando esta palabra a usted y a mí en este momento. Amén. Dios le dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Subráyela, guárdela esta palabra. Mire, esta palabra nos dice que debemos estar alerta, debemos estar firmes en la fe, que debemos ser valientes y fuertes, porque Dios siempre suple. Dios es bueno, Dios es fiel. Dios en todo momento hará su parte, pero nosotros también debemos hacer una muy pequeña parte.
¿Cuál es nuestra parte? Por más pequeña que sea, mire, Dios hace la mayor cantidad, el mayor porcentaje. Nosotros tenemos que hacer una parte pequeña. Porque nosotros sabemos que no podemos controlar muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. No podemos controlar, por ejemplo, lo que el gobierno puede o no hacer. No podemos controlar a las personas de nuestra familia para que cambien. No podemos controlar quién se queda y quién se va de la iglesia, por ejemplo. Fuera de nosotros mismos, en realidad controlamos muy poco. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad aquí? Y lo acabamos de leer en las Escrituras. Primero es velar. Velar. Lo primero es velar. Debemos vigilar, estar alerta. La palabra velar significa mantenerse despierto. ¿Sabía eso usted? Esta palabra significa mantenerse despierto. Espiritualmente, para nosotros como creyentes, significa vigilar muy bien el mundo que nos rodea. Vigilarlo muy, pero muy bien. Recordar que nuestra lucha no es una lucha normal, no es una lucha común y corriente. La Biblia dice en Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando alguien lee esto no entiende muchas veces lo que significa. Hay personas que en este tiempo hemos tenido la oportunidad de orar y me dicen, pastor, es que mi esposa, y piensa que la pelea es la esposa. Otra persona me decía, es que mi hija, pastor. O sea, me da ganas de estamparla contra la pared, no sé de qué hacer. Y le decía, tranquilo. Estas personas decían, tranquilos, porque nuestra lucha no es una lucha común y corriente, no es normal, es espiritual. Le decía, nuestra lucha no es con la persona que le está haciendo enojar. La lucha no es con esta persona que le está quitando sus fuerzas, es con lo que está detrás de esa persona, es lo que le está haciendo actuar así a esa persona. Y la palabra nos dice que eso es espiritual. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿O usted ha caído en la trampa de pelear con las personas? Y entonces es fácil, usted lo hace natural, lo llaman en la carne. Usted puede... No sé si ha visto incluso en el tráfico, cuando el tráfico está en su máximo, en su punto álgido, ¿no? El mediodía, a veces se bajan de los autos y se dan de golpes, ¿no? Dices que está solucionando el problema. Llegan a las manos o con malas palabras. Pero la palabra nos dice que nosotros no tenemos ese tipo de lucha, que nuestra batalla, nuestra manera de pelear no debe ser así. Entonces usted no discuta. Usted lo que debe hacer es velar, mantenerse despierto y ver lo que está pasando con la gente de su familia o con la gente que le rodea, con el mundo que nos rodea. Y velar, lo que es más importante, significa también prestar mucha atención a nuestra condición espiritual. ¿Cómo está nuestra condición espiritual? Es decir, que debemos estar constantemente examinándonos. Estar en oración, en lectura de la palabra, tomando decisiones, formando hábitos, siendo intencionales en sumar pequeños cambios a diario, no importa si son grandes, pequeños, sin desanimarnos, sin distraernos. Miren, nuestra amada ciudad tiene muchos defectos, pero también muchas virtudes. Pero dentro de los defectos, aquí las personas, no sé si usted se ha dado cuenta, es más fácil que se vayan y pongan su fe en ir a la bruja, en consultar al adivino, que creerle a Dios. ¿Se ha dado cuenta usted? Por el hospital dice, ahí leen la vela, ¿no? Por la unión de las dos calles hay una señora, ¿no? Por acá también hay tal cosa, ¿no? O pasa algo con algún pequeño, con un recién nacido, y dice, está espantado, dice, no hay que soplarle trago, hay que soplarle licor y pasarle el tabaco. ¿Sí, miento o no? Pero cuando un creyente se levanta y dice, déjeme orar, lo vamos a ungir, dice, no,
Que no, no, pero si va la otra, la señora, ahí sí. Yo creo que eso se trata de condición espiritual. Nosotros como iglesia debemos estar a la brecha. Yo creo que a las puertas de algo grande que se viene. Como ministerio tenemos un par de planes y les incluye a ustedes que están aquí presentes. Y este plan creo que incluye a toda la iglesia a nivel general. Y para eso es importante nuestra condición espiritual. Escuche bien, amada iglesia. El Señor no le está pidiendo ser perfecto, dejar cosas de la noche a la mañana. Lo que le está pidiendo es: examine su condición espiritual, esté atento, despierto, vuelva a orar. ¿Por qué no va a las escrituras? Empiece a formar hábitos pequeños. Velar es clave. Segunda cosa que vemos en esta palabra de Corintios, dice estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe. Espiritualmente significa estar estacionados, significa estar anclados. Y algo que me gusta mucho significa la palabra inamovible. Inamovible. Y eso yo he estado creyendo en esta semana por ustedes, iglesia. Le decía: Señor, haz a cada persona, familia, un creyente inamovible. No importa los problemas, no importa de la situación que han estado saliendo, Señor, levántalos y vuélvelos a poner firmes, inamovibles. No en nuestras fuerzas, agárrese del Señor, de la palabra. Créame que todos los que estamos aquí debemos tener una promesa que el Señor le dio, aunque sea tan solo una. Agárrese de esa promesa, aférrese a esa palabra. Inamovibles quiere decir luchar, perseverar, estar convencido, estar plenamente convencido de nuestras creencias. Eso es firmeza en la fe. Cuando alguien no está plenamente convencido, es simplemente palabra, es algo teórico. ¿Usted está plenamente convencido que hay una vida eterna? ¿Usted está plenamente convencido que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo? Que el cuerpo, lo que usted ve de las personas con sus ojos, no es la propia persona, sino su espíritu, lo que usted no puede ver a simple vista. Porque créame que si usted no está plenamente convencido de que hay una vida eterna y que solamente hay dos lugares en donde nosotros vamos a pasar esa vida eterna, entonces por eso es que tal vez actuamos como actuamos. Por eso tal vez vemos creyentes que todavía no estamos tan firmes a pesar del tiempo que llevamos siguiendo al Señor. ¿Sabe? A mí me ha pasado cuando yo estoy siendo tentado, yo recuerdo, digo: Señor, dos caminos, vida o muerte, bendición o maldición, la eternidad con Dios o la eternidad en la oscuridad y en el lago de fuego, porque eso dice la Escritura. Y yo estoy plenamente convencido. Y mi oración es: Señor, que todo lo que está escrito aquí yo lo crea. Y eso me ha salvado muchas veces. Me ha ayudado a estar firme. Yo creo que ahorita deberíamos pedirle al Señor y decirle: Señor, ayúdame a estar convencido de tu palabra. Señor, ayúdame a estar convencido realmente en lo que yo creo. ¿En qué cree usted? Pues el resultado de lo que cree será el lugar donde usted va a pasar la vida eterna. Si usted cree en Buda, en Mahoma, si usted es agnóstico, usted no sé dónde está puesta su fe, allá está destinada su vida eterna entonces. Tercero, Dios nos dice: portaos varonilmente. Y muchos aquí tal vez nos podemos confundir, pero quiere decirle algo sobre este punto. Escúcheme bien, iglesia. Y es que pórtense varonilmente, aquí se refiere a una postura espiritual, a una actitud. No es que la palabra de Dios está excluyendo a las mujeres o a los niños o a los jóvenes. Aquí la palabra varonilmente es una palabra griega, adrisomai, que se traduce como sé de buen ánimo, sé valiente, pórtate valientemente, significa. Y me gusta mucho esta palabra. Entonces, las escrituras se están refiriendo a una actitud, diga actitud.
Actitud. Una postura. Una postura. Se refiere a la postura que todo creyente debe tener en su vida de fe. Significa sé valiente. Sé valiente. Yo le digo a usted, iglesia, sea valiente. Si usted tiene a la persona al lado, dígale, sé valiente. Si usted vino con su esposo, dígale, sé valiente, mi amor, sé valiente. Si usted está con su hijo, dígale, sé valiente, hijo, sé valiente. Pero ese sé valiente no es el que más duro da los golpes, sino sé valiente es hasta el final nosotros vamos a seguir a Jesús. Hasta el final vamos a ser obedientes a Dios. No sé si usted lo está viendo aquí, es como que Dios está dando instrucciones a los cristianos en general, a la iglesia en general. Y nos dice, pórtense valientemente. Porque Él sabe, el Señor sabe que estos tiempos la iglesia dice, Señor, pero ¿por qué tanta maldad, Padre, ya? Y el Señor viene y la respuesta es, pórtense valientemente. ¿O acaso no han leído que estas cosas son necesarias que acontezcan? ¿O acaso no han leído que lo que tú estás viviendo, tu lucha no es contra carne y sangre? Dios nos está ordenando que seamos valientes porque Él mismo está con nosotros. Si no, no nos pediría algo que no vamos a poder hacer. ¿Sabe por qué Él nos dice, pórtense valientemente? Porque Él nos ha dado su Espíritu. Amén. El Espíritu Santo, aunque usted no lo siente, está viviendo dentro de usted. Amén. Ese Espíritu que dice la palabra fue el poder que levantó a Jesús el tercer día de la tumba. Ese mismo Espíritu, cuando usted aceptó a Jesús en su corazón, está viviendo dentro de usted. Amén. Y por eso el Padre hoy le dice, pórtate valientemente. Entonces, yo creo que, mire, yo voy más allá. Esta palabra griega nos trata de decir, o lo que quiere decir es, no debemos ser ni cobardes, ni tímidos, ni alarmarnos a la primera por las circunstancias o los enemigos o las cosas que pasan, sino que debemos tomar esta postura de audacia, de valentía. Y esto se aplica a todos los cristianos. Por eso les decía, portaos varonilmente, no es solo a los hombres, sino a todos los cristianos. Desde el pequeño al grande, niños, jóvenes, adultos, ancianos, a todos. Lleves esto, en este punto 3 significa palabra valor, tomen valor. Dios nos dice, iglesia amada, pórtate con valor porque yo estoy contigo, no te olvides. Amén. Pero Señor, es que esta deuda, den un aplauso al Señor. Pórtate con valor, yo estoy contigo. No importa que se diga, Señor, es que esa deuda, Señor, y es que esto, Señor, es que ese dolor, Señor, es que mi hijo, Señor, es que mi esposo. El Señor le dice, pórtate con valor, yo estoy contigo. Y cuarta cosa que vemos aquí en esta escritura. Aquí dice, esforzaos. Que significa un esfuerzo para hacer aumentar algo. Esta palabra griega dice, un esfuerzo para hacer aumentar algo, para hacer crecer algo. Y la palabra está diciéndonos aquí, esforzaos, hacer aumentar o haz crecer. Esfuérzate para que hagas aumentar y crecer tu fe, para que hagas aumentar y crecer tu espiritualidad, tu vida espiritual. Muchos se están esforzando, dando lo mejor de su tiempo, lo mejor de sus recursos para hacer crecer su casa. Dice, le estoy poniendo ya el 4º piso, el 5º. Otros están esforzándose para comprar el 2º auto. Y no le estoy diciendo que eso sea malo, pero aquí la palabra nos está diciendo, haz aumentar y crecer tu vida espiritual. Esfuérzate en eso. La palabra está diciendo, haz crecer tu carácter. Que crezcas en madurez. Y para lograr esto, para ser fuertes, esforzados, es necesario entrenar. Diga, entrenar. Entrenar. Muchos están pensando y dicen, entrenar. ¿Cómo? Híjole, ya. Entrenar. Sí, entrenar. Entrenar las disciplinas espirituales que fortalecen nuestros músculos espirituales. ¿Y cuáles son estas disciplinas que debemos entrenar?
el estudio de la Biblia. Yo, créeme que también, no sé si sea solo aquí en la provincia del Carchi, pero he visitado casas, no solo del pueblo de Dios, de los creyentes, pero yo voy a casas y en la sala lo primero que encuentro es un lugar en la sala, una mesa de centro, un atril, y tienen una Biblia el triple de grande que la que tengo aquí en mis manos, y la tienen abierta ahí, en la sala. Y por lo general en el Salmo 23, ¿no? O por lo general en el Salmo 91, ¿se ha dado cuenta eso? Y yo no sé qué piensa la gente, dirá que con eso ya Dios los bendice, que con eso ya no va a entrar ningún mal, pero déjeme decirle que este libro es poderoso cuando usted lo lee. Si usted lo deja puesto y abierto y lo pone al lado de su cama en el velador o lo pone en la sala, en la mesa de centro, no tiene poder. Pero cuando usted lo toma en sus manos, lo abre y lo empieza a leer, eso es otra cosa. Y el diablo por eso no quiere eso. Y por eso debemos entrenar esto. Si usted practica algún deporte, usted sabe que sin entrenamiento no hay victoria, no va a llegar muy lejos. Y cuando usted ve a un creyente y dice, hay algo ahí, esta persona tiene algo, es porque está entrenando. Si usted ve a un basquetbolista, si usted ve a un atleta, un corredor de 100 metros, un corredor de 10,000 metros, usted se da cuenta que es bueno porque entrena. Usted dice, este llega entre los 3 primeros, come bien y entrena bien, algo está haciendo diferente. Claro, él madruga a las 5 de la mañana, mientras que usted despierta a las 7 o a las 8, no sé a qué hora se despierta, y él se levanta a las 5, corre, come diferente, y pues se pone a correr con él, o nos ponemos a correr con esta persona, o jugamos un partido con ese basquetbolista o con ese futbolista, nos va a dar largo, nos va a ganar. Ahora déjeme decirle, en el reino de las tinieblas no dejan de entrenar, El reino de las tinieblas nunca se desordena, ¿sabía eso? Ellos no duermen, aunque nuestro Dios tampoco duerme, gloria a Dios. Amén. Y entonces, si eso pasa en el reino de las tinieblas, gente que le sirve al reino de las tinieblas, mañana hay una palabra poderosa también, yo le animo, venga. Gente que está consciente a quién le sirve, ellos también se están entrenando. ¿Sabía usted eso? Mire, yo leía un libro de la intercesión, un libro de guerra espiritual, y escucho un testimonio que me impactó y cambió mi vida. Hace 12 años, cuando todavía yo no era pastor, esta intercesora contaba un testimonio que le pasó a ella personalmente. Iba de viaje a predicar, le habían invitado. Entonces viajaba de un estado a otro ahí en Norteamérica, Estados Unidos. Entonces en el avión dice que ella estaba sentada y al lado de ella una persona con un traje que se le veía, dice, caro, con corbata, y tenía un maletín. Escuche bien el testimonio, tenía un maletín. Y dice que, bueno, el vuelo era traspasar de este a oeste, digamos, ¿no? Él viajaba de Nueva York a Los Ángeles, es decir, pasa de costa a costa, se llama. Entonces, el viaje iba a ser largo. Dice que ya cuando iba en la mitad, dice que esta persona tomó una postura, puso el maletín que llevaba en las piernas y de repente puso sus codos encima del maletín y se agachó así. Entonces ella dice que dentro de sí pensó, dijo, qué bueno, creo que ha sido un hermano en la fe porque está orando. Entonces dice que pasó como unos 40 minutos, dice, yo no le quería interrumpir, y cuando se incorporó, le dejó que se incorpore y luego le preguntó, le dijo, ¿usted es creyente? ¿Usted es cristiano? ¿Usted sigue a Jesús? Dijo, no, para nada, yo soy satanista. Y en nuestro grupo, en esta semana estamos en un ayuno. Y ahorita era el tiempo de hacer una declaración, dijo. Declaración. Dije, sí, si hasta ahora quedamos todos que a esta hora, donde quiera que nos encontremos nosotros, teníamos que hacer una declaración. ¿Y puedo saber cuál es esa declaración? Sí, estamos declarando de que los pastores caigan para que las iglesias se acaben. Entonces dice que, y bueno, y ustedes saben, y tenemos, bueno, el testimonio es de la profeta Cindy Jacobs.
Ella lo cuenta. Entonces dice que ella igual cambió su mentalidad y dice, wow, qué tenaz que esta persona, o sea, era devota en lo que hacía, sabía lo que estaba haciendo, estaba entrenada para eso. Mi pregunta es, si personas que tienen esa fe, esa línea, actúan así, están entrenándose así, tienen esa devoción, ¿qué pasa con los creyentes? ¿Usted tiene esa devoción? ¿Usted tiene esa postura? Entonces, debemos entrenarnos nosotros ahorita. Yo quiero dejarle algo que tal vez solo el equipo ministerial sabe. ¿Sabía usted que una vez llegó alguien aquí? No sé, mi escudera estaba ahí, ¿te acuerdas? Ella, no sé si estabas tú o estabas solo cerrando la iglesia. Llegó una persona aquí y sabe, dijo, te quiero decir algo, me dijo. Y dije, claro, yo pensé, pues dije, va a pedir oración. Me dijo, le dije, ¿sabías? Dijo que aquí la ciudad de Tulcán es conocida como el cementerio de los pastores, me dijo. Me dijo, no vas a durar mucho con la iglesia. Ninguna iglesia, dijo, llega aquí a crecer demasiado. Y se fue. Mi equipo se debe recordar, los que están ahí. Fue hace un par de meses donde nos estábamos reuniendo a orar los días domingos a las 7 de la noche. Y nos pusimos a interceder. ¿Sabía usted eso? Entonces nosotros empezamos a declarar lo contrario. Si es el cementerio de los pastores, cancelamos. No es el cementerio de los pastores, es tierra de avivamiento. Amén. Entonces, el estudio de la Biblia, la oración, el congregarse fielmente en la iglesia, eso se entrena. El dar se entrena, es parte del entrenamiento espiritual. Mire, el dar en 3 direcciones, porque hay algunos que critican mucho. Y bueno, ustedes que son de casa saben que aquí nuestro enfoque no es lo material. Y yo le voy a hablar lo que dicen las escrituras. El dar también se entrena siempre en las 3 direcciones, como mandan las escrituras. El diezmo, que le corresponde a Dios. La ofrenda, que puede ir a alguien en necesidad o también a la casa de Dios. Y la limosna, que va para los pobres o los más necesitados. Y sabe, cuando yo le empecé a entender esto en las escrituras, a mí me enseñaron en la religión tradicional. Y me acuerdo mi abuela, cuando estábamos en la misa, entonces era el tiempo de la limosna, ¿no? Entonces me decía, la limosnita para Diosito. Entonces me acuerdo, sacaba de la cartera y sacaba y ella escogía la cantidad, la más poca. En ese tiempo eran los sucres, entonces me acuerdo eran los billetes rojos que eran de 5. Habían los amarillos que eran de 20, los verdes de 50, los cafés de 100. Entonces ella sacaba los de 100 aparte y buscaba los rojos, que eran los más pequeños. Decía, tenga para Diosito, decía. Y cuando yo empecé a leer las escrituras, una vez el Señor me habló casi audible y me dijo, a mí no me das limosna, me dijo, hijo, porque yo no soy pobre. Me dijo, a mí me das diezmo o ofrenda, es diferente. Entonces cuando yo veo a un mendigo en la calle, puedo decir, es mi limosna. Está bien, sí, está bien, le doy porque es pobre, está necesitado. Pero a Dios no le damos limosna. Y esto no es obligatorio. Dice la palabra, conforme está en su corazón. Y lo del diezmo, si usted sabe que eso es un mandamiento y está plenamente convencido, lo hace. Y eso se entrena. Así como la oración, como ir a la iglesia, etc. Aquí tengo a alguien del equipo y ve, créeme, hombre, que el Señor te trajo a ti, es el Espíritu Santo hoy. Porque hay alguien que te está viendo aquí, que era para ellos eso. O sea, tú estás aquí. Te esforzaste, sabes que tienes que estar aquí, llegaste. Y yo les decía a estas personas de anterior semana, si Él llega, ¿cómo no van a llegar ustedes? Y ya se están entrenando y me alegra verlos también aquí. Yo decía, en Quito son 3 horas con 4 buses para ir a la iglesia. Aquí podemos ir a pie 1 hora y tranquilamente llegamos, no hay pretexto. Y si no puede el sábado, mañana viene a las 9. Nuestro tiempo, nuestro servicio a través de nuestros dones, nuestras habilidades. Usted puede decir, pero yo no tengo plata, ¿qué le puedo dar a Dios? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué dones tiene? ¿Qué talentos? Póngalos al servicio del Señor. Todo eso se entrena. Entonces no sé si usted comparte conmigo.
Yo veo estas 4 cosas y veo 4 mandamientos como en términos militares. ¿Cuántos de ustedes han hecho tal vez la conscripción? O cuando acabaron el colegio, se llama aquí en Ecuador la premilitar, había antes. ¿O cuántos de ustedes están familiarizados con términos militares? A mí me gusta mucho. Yo he leído libros, no hice la conscripción, no serví en el ejército, pero me gusta mucho leer. Además he leído la palabra de Dios. ¿Qué más que eso? Yo veo aquí 4 mandamientos en términos militares y Dios usa esos términos muy a menudo en su palabra. Si usted va a encontrar, dice, el pueblo de Dios, dice el guerrero, cuando habla, dice, ¿no? El Señor de señores, el Señor de los ejércitos, dice la Biblia. O como dice Pablo, ustedes son soldados de Jesucristo. Y haga de cuenta que estos 4 son mandamientos en términos militares ahorita. Estamos en una guerra. Mire, imagínese, nos podemos imaginarnos a un centinela. Usted y yo somos como un centinela de guardia. Ahora en la actualidad es esta foto. Este es un centinela, ¿sabía usted? En un ejército moderno este hombre está vestido y tiene el armamento de un centinela. El centinela debe estar en guardia, siempre atento, y su trabajo es en la noche más que en el día. Él hace el guardia permanente, las 24 horas, pero pone más atención cuando llega la noche. Él siempre tiene que estar escuchando, atento, cualquier ruido extraño. Tiene que luchar contra el sueño. Al menos en su turno él no duerme, porque sabe que está de turno. Él tiene que luchar contra el sueño para que el enemigo no se acerque sigilosamente y pueda entrar a invadir a sus compañeros, o lo pueda matar a él incluso. Porque el enemigo lo que quiere es entrar, vencer al centinela, abrir las puertas para atacar el campamento. Y entonces usted se da cuenta de lo que el Señor nos está diciendo hoy. Velad. Estar firmes en la fe. Portaos valientemente. Esforzaos. Y yo quiero cerrar con esto. No sé si usted ha escuchado la historia de la batalla de las Termópilas en el año 480 a.C. Hay una película de esto, ¿no? El rey Leónidas de Esparta y sus 300 hombres. La película se llama 300, no sé si la ha visto usted. La historia relata, dice, junto a 700 tespios que después de una semana se agregaron al ejército, a esos 300, 400 tebanos, pero ellos no eran luchadores, ellos eran granjeros, tenían otros oficios, pero quisieron acompañarlos. Entonces el ejército del rey Leónidas era ese. Y sabe, tuvieron que luchar a muerte contra el ejército de 1.000.000, escuche, 300 contra 1.000.000 de hombres del emperador Jerjes, el emperador persa Jerjes. Y el rey Leónidas y sus hombres sabían que morirían, sabían que las probabilidades de ganar eran abrumadoramente en su contra. Pero ellos tomaron una postura. Hay escritos, y por eso ahí la película, ellos se sintieron obligados a tratar de detener al enemigo y salvar a su país. Y aunque les costó la vida, al final lograron su objetivo tras su muerte. ¿Sabe por qué? Porque al morir ellos, luego toda la nación se levantó y impidieron que los enemigos los conquistaran. Dijeron, pero si nuestro rey fue capaz de ir allá y morir, dijeron, tenemos que hacer algo. Y entonces se levantaron y evitaron la conquista de sus enemigos. Yo digo, esa es una actitud de guerrero. Esa es una actitud valiente. Portaos varonilmente. Yo creo que esa historia resume estos 4 mandamientos para nosotros, la iglesia. Tal vez este tiempo para usted ha sido muy difícil, y déjeme decirle, se van a avecinar otros tiempos aún más difíciles, pero sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nos proveerá, que Dios hará, que Dios es bueno. Yo le repito otra vez, que Dios es fiel. Él es nuestro comandante y jefe. Amén. Que nosotros no tenemos que preocuparnos de cómo Él lo hará, pero sí debemos cuidar nuestra parte del trato, que es estar siempre vigilantes, firmes en la fe, valientes y fuertes, haciendo todo lo que Dios nos mande hacer, preocupándonos por nuestra familia, por los demás, por la gente que nos rodea. Andrizomai, les decía esta palabra, no resume todo esto. Pórtense como valientes.
¿Sabe, iglesia? Nuestra sumisión total a Dios nos hace fuertes. Nuestra sumisión total a Dios nos va a hacer capaces de soportar circunstancias, nos va a hacer capaces de soportar todo engaño de Satanás. Nuestra obediencia, nuestra rendición, nuestra sumisión a Dios va a hacer que podamos vencer a Satanás y atravesar cualquier circunstancia en victoria en este tiempo. ¿Sabe? Nuestros antepasados lo que oraban al Señor siempre, y lo que el apóstol Pablo usted va a encontrar en las 14 cartas, ¿no?, en la palabra de Dios, decía denuedo, ¿no? Ellos oraban por denuedo. ¿Sabe? Denuedo significa sin miedo. Denuedo significa también con confianza. Mire lo que dice el Salmo 112:7. Dice que un hijo de Dios dice esto en el Salmo 112:7. Dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Es una postura de guerrero. Yo le quiero dejar con esta palabra, 1 Corintios 10:13. He escogido esta traducción al lenguaje actual. Y dice la palabra: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Amén. Pero debemos estar aferrados a Dios, debemos estar firmes. Entonces, este es el momento. Levantémonos y resplandezcamos con la luz de Jesús. Tomemos nuestra posición de soldados de Jesucristo, hombres, mujeres, niños, ancianos, empoderados por el Espíritu Santo de Dios. Esos creyentes que no retroceden, que no se rinden, que no se quedan quietos y que avanzan estableciendo el reino de Dios en esta tierra. Mire, Dios le quiere usar a usted y a mí para esto. Es más, Dios ya empezó la obra en usted. Yo lo que le animo hoy es: deje que Él siga culminando esa obra en usted. Ríndase, sométase a Dios, póngase de pie. Es tiempo de tomar esta postura, iglesia.